¿cómo están, compañeros? Hoy les compartimos la línea del tiempo sobre la educación en México. Nos adentraremos en la historia, su evolución, los retos y movimientos históricos que han permitido y evolucionado la educación en nuestro país. Mi nombre es Iris Carpio y en conjunto con este gran equipo, mis estimados Carla Cervantes y Luis Martínez, les presentamos el sistema educativo mexicano. Vamos a dar inicio desde las culturas prehispánicas de México. En ese entonces la educación era un proceso integral que abarcaba no solo la transmisión de conocimientos, sino también la formación moral, religiosa y social. La educación no se limitaba a las élites, sino que tenía un carácter inclusivo, adaptado a las necesidades y roles específicos de cada miembro de la sociedad. Existían instituciones educativas formales como el Calmecac, donde se educaban a los hijos de la nobleza en temas religiosos, administrativos y militares, y el Tepochcali, donde se formaba a los jóvenes del pueblo en habilidades prácticas, militares y valores cívicos. En estas sociedades, la educación era mayormente oral y comunitaria. Esto quiere decir que los ancianos y los sabios eran los encargados de transmitir toda esta historia, las tradiciones, y los conocimientos esenciales para la vida en comunidad. Este proceso educativo comenzaba en el hogar, después continuaba en la vida diaria, en ceremonias religiosas y en las actividades cotidianas de la comunidad. La educación no solo se enfocaba en el aprendizaje de las habilidades técnicas, sino que también inculcaba valores, normas sociales y un profundo respeto por la naturaleza y los dioses. Eventualmente, con la llegada de los españoles a México en el siglo XVI, se estableció un sistema educativo basado en la religión católica. La educación religiosa se convirtió en el pilar fundamental de este sistema colonial, con el objetivo de evangelizar y convertir a los indígenas al cristianismo. Los misioneros, principalmente franciscanos, dominicos y jesuitas, fueron los primeros en establecer escuelas en las nuevas tierras conquistadas. Estas escuelas, en estas escuelas la enseñanza se centraba en la doctrina cristiana, el aprendizaje del español y en algunos casos oficios básicos. La educación religiosa buscaba no solo la instrucción espiritual, sino también la adaptación de los pueblos indígenas a la cultura europea. Esto quiere decir que la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Querías comentar algo? ¿No? Esto quiere decir que la Iglesia Católica y la Corona Española desempeñaron un papel central en el control de la organización y la organización de la educación durante el periodo colonial. La Iglesia, a través de sus órdenes religiosas, fue responsable de la creación y administración de la mayoría de las escuelas. La educación era vista como una herramienta para mantener el orden social y garantizar la lealtad al rey y a la fe católica. Recordemos que pues esto fue el adoctrinamiento. La corona la corona por su parte otorgaba a la iglesia amplios poderes para establecer, dirigir las instituciones educativas a cambio de la difusión de la ideología y valores de la monarquía. Esto hizo que la educación estuviera profundamente entrelazada con la religión y la política. Para continuar un poquito más con la historia, la educación de la Nueva España no se limitó a la instrucción básica de los indígenas. Con el tiempo, se fundaron instituciones de educación superior destinadas a la formación de las élites criollas y peninsulares. Un hito importante fue la fundación en 1551 de la Real Pontificia Universidad de México. Esta es la primera universidad en América modelada a semejanza de las grandes universidades españolas como la de Salamanca. Esa institución ofrecía estudios en teología, derecho, medicina, artes y se convirtió en un centro clave para la formación de la burocracia colonial y del clero. La universidad también fue un lugar donde se donde se enseñaban las humanidades con un fuerte enfoque en la escolástica y en el pensamiento clásico. Sin embargo, el sistema educativo colonial era profundamente desigual, reflejando las jerarquías sociales de la época.
La educación formal estaba principalmente reservada para los hijos de los españoles y criollos, con acceso muy limitado para mestizos y prácticamente pues inexistentes para indígenas y afrodescendientes, quienes eran pues considerados inferiores. Las mujeres también en este tiempo enfrentaban severas restricciones en su acceso a la educación, mientras que los hombres podían asistir a la universidad, recibir formación de diversas disciplinas. Las mujeres si tenían la suerte de recibir alguna educación, eran instruidas en conventos donde aprendían a leer, escribir y sobre todo a ser devotas y sumisas. Este sistema reforzaba las diferencias sociales, manteniendo las castas y géneros en roles predeterminados dentro de la sociedad colonial. Durante la época de la colonia, la educación había estado bajo el control casi exclusivo, como ya lo mencionamos, de la Iglesia Católica, con un fuerte enfoque en la doctrina religiosa. La independencia de México en 1821 marca un punto de inflexión en el sistema educativo del país. Con la independencia surgió un deseo de construir una nación basada en principios de libertad, igualdad y justicia, lo que llevó a cuestionar el papel pues dominante de la iglesia, ¿no? En la educación y a iniciar todo un proceso de secularización. Aunque en los primeros años de independencia no hubo cambios drásticos, se sentaron las bases para una transformación una transformación más profunda en las décadas siguientes, especialmente con la llegada de las reformas liberales. Y es así que durante el siglo XIX las reformas liberales de Benito Juárez jugaron un papel crucial en la reorganización del sistema educativo en México. Juárez, quien fue presidente de México y defensor ferviente del liberalismo, implementó una serie de reformas que buscaban modernizar el país y reducir la influencia de la Iglesia en asuntos públicos, incluyendo la educación. La Ley Juárez y la Ley Lerdo fueron parte del conjunto de leyes que promovieron la separación de la Iglesia y del Estado, culminando en la promulgación de la Constitución en 1857. Esta nueva Constitución estableció la educación laica como un principio fundamental, prohibiendo la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y transfiriendo el control de la educación al Estado. Estas reformas permitieron la creación de un sistema educativo pues más inclusivo, accesible y centrado en la formación cívica. Con la implementación de las reformas liberales, el Estado mexicano comenzó a fundar nuevas instituciones educativas que no estuvieron bajo el control de la Iglesia. Estas instituciones estaban diseñadas para promover una educación basada en principios científicos y laicos, en lugar de la instrucción religiosa. La expansión de la educación laica también incluyó la apertura de nuevas escuelas normales para la formación de maestros, lo que ayudó a profesionalizar la enseñanza y a mejorar la calidad de la educación en todo el país. Posteriormente a esto llegó la Revolución Mexicana, pues que es un movimiento social que duró de 1910 a 1920, influyó en la reforma del sistema educativo. El documento fundamental, ¿qué más? La Constitución de 1917, el documento fundamental que establece las bases del sistema educativo mexicano, y se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921, pero ahorita vamos a abordar un poquito más estos temas. Ok, muchas gracias, Iris. Pues a mí me toca hablar un poco de lo que es la evolución del sistema educativo, estos cambios a lo largo del tiempo. Se dice que pues la evolución del sistema educativo en México pues ha sido un proceso complejo que ha reflejado pues los cambios políticos, económicos, sociales del país. Durante la época prehispánica, las civilizaciones como los mexicas y mayas pues contaban con estos sistemas educativos avanzados destinados a la formación de los élites, los sacerdotes, como lo mencionabas.
esta educación azteca que, por ejemplo, se dividía en los dos tipos de las escuelas, el Calmecat, que era para la nobleza, y el Tepochcali, que era pues para los jóvenes comunes, donde se les enseñaba la historia, la religión y el arte y los oficios. Pues con la llegada de los españoles, la educación quedó en manos de la Iglesia Católica, estableciéndose pues las primeras universidades y las escuelas como la Real y Pontificia Universidad de México en 1551, como lo comentabas. Esta educación, pues durante este periodo estuvo principalmente destinada a la evangelización y pues a la formación de las élites coloniales, dejando de lado a la población indígena. Tras la independencia de 1821, pues México enfrentó este reto de construir un sistema educativo nacional durante el siglo XIX, donde se implementaron diversas reformas, ya lo decías, pero estas reformas pues fueron para secularizar la educación y extenderla a la población general. Mencionabas pues el gobierno de Benito Juárez, que impulsó la educación laica, gratuita y obligatoria en la Constitución de 1857 durante este periodo, y donde se fundaron importantes instituciones educativas y se promovió la educación pública como un derecho fundamental. En el siglo XX, pues el sistema educativo se expandió considerablemente. La Constitución de 1917 reafirmó este carácter laico, gratuito y obligatorio de la educación básica, que fue durante estos años de 1920 y 1930 bajo el gobierno de Álvaro Obregón y la influencia de José Vasconcelos, en el cual promovió una intensa campaña de alfabetización y la creación de las escuelas rurales para integrar a las comunidades indígenas y campesinas. Vasconcelos, pues como secretario de la Educación, impulsó la creación de bibliotecas y la producción de libros de texto gratuitos, un gran avance para la educación en México. También en la segunda mitad del siglo XX, pues se realizaron diversas reformas para modernizar el sistema educativo. En 1992, pues el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el AMEP, se descentralizó la administración educativa, transfiriendo pues responsabilidades a los estados. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, pues se promovió la formación técnica y vocacional para adaptarse a un mercado laboral en transformación. También pues me va a tocar hablar sobre estas reformas y la modernización. En el siglo XXI, pues estas reformas educativas han continuado enfocándose en mejorar la calidad y equidad del sistema. La reforma educativa del 2013, promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, eh, introdujo estos cambios significativos como la evaluación docente, la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la ley del servicio profesional docente. Esa reforma, pues lo que buscaba era profesionalizar la carrera docente, evaluar el desempeño de los maestros y asegurar la calidad educativa en todos los niveles. Sin embargo, pues también se enfrentó a estas resistencias y críticas, particularmente por parte de los sindicatos de maestros y algunos sectores de la sociedad, que pues consideraban que las evaluaciones estandarizadas no reflejaban adecuadamente las capacidades de los docentes y las condiciones diversas de las escuelas en el país. El modelo educativo del 2016, pues, se centró en desarrollar estas competencias claves en los estudiantes, como el pensamiento crítico, la creatividad y el uso de tecnologías de la información y comunicación. Este modelo, pues, promovió un enfoque integral que incluye habilidades socioemocionales y valores para formar ciudadanos responsables y participativos. En este modelo, pues se diseñaron nuevos planes y programas de estudio en el cual se fomentó la autonomía curricular para las escuelas que podían adaptar sus contenidos a las necesidades locales, y se impulsó una mayor participación de los padres de familia en el proceso educativo. Aquí, pues en las innovaciones, cabe destacar pues la integración de la tecnología en la educación, porque ha sido uno de los cambios más relevantes de las últimas décadas. Programas como México Conectado y Google for Education han buscado dotar a las escuelas de infraestructura tecnológica y herramientas digitales para el aprendizaje. Además, se han actualizado los currículums y mm, se
Pues estas TICs no, pues no solamente han transformado esta metodología de enseñanza, sino que también pues han facilitado el acceso a la educación en zonas rurales, marginadas a través de las plataformas de educación a distancia, recursos en línea. Esas innovaciones pues han sido cruciales para mantener la continuidad educativa durante la pandemia del COVID-19 y pues las herramientas como Google Classroom, Zoom y otras plataformas de aprendizajes en línea que se convirtieron en fundamentales para la educación a distancia, permitiendo a los estudiantes continuar sus estudios a pesar de las restricciones de movilidad y las medidas de distanciamiento social. Y pues ahorita mi compañera pues les va a hablar sobre cómo se estructura el tema educativo mexicano. Bueno, pues empezamos con los niveles educativos. Se divide en tres, que es la educación básica, la educación media superior y la educación superior. De hecho, pues por ejemplo, la educación básica la conocemos por lo que es preescolar, primaria y secundaria. Preescolar, normalmente empiezan los niños a partir de los 3 años y terminan de los 5 a los 6 años, dependiendo su fecha de nacimiento. En primaria entran de 6, 7 años y terminan a los 12 años de edad. Y en secundaria salen a los 15 años, 14, 15 años, dependiendo también de la edad de los alumnos. Se conoce como la educación básica, pues aquella que empieza por la primera infancia y finaliza en los últimos años de la adolescencia. Y se especifica la denominación dependiendo de cada país. Entonces, en México, lo que decimos como educación básica son solamente preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior viene siendo solamente el bachillerato, ya sea mixto o certificación de bachillerato por examen o algún bachillerato no escolarizado, aparte del examen. Y en lo superior ya entran las licenciaturas, las maestrías y los doctorados. Estas se pueden conformar por 4 tipos de instituciones. Pueden ser las universidades, institutos tecnológicos, escuelas normales o alguna universidad tecnológica. Y esos son todos los niveles educativos que manejamos en México. Muchas gracias, Carla. Y bueno, para ahorita ya con la descripción de la educación básica, media superior y superior que nos compartió Carla y sobre todo el desarrollo y la evolución del sistema educativo tal como lo ejemplificó Luis, pues vamos a continuar con que la educación en México, ¿no? El sistema educativo mexicano ha coexistido y ha evolucionado con diversos enfoques pedagógicos a lo largo de este tiempo. Durante la gran parte de la historia, la educación en México pues se basó en métodos pedagógicos tradicionales, caracterizados por un enfoque centrado en el maestro como figura de autoridad y el principal transmisor de conocimientos, ¿no? En este modelo el aprendizaje se percibe como un proceso de memorización, repetición, con una estructura rígida y un currículo que enfatiza en el cumplimiento de las normas y la adquisición de hechos y habilidades básicas. La evaluación se basaba en exámenes y la capacidad del estudiante para reproducir el conocimiento impartido. Es así que a partir de mediados del siglo XX, influenciados por teorías pedagógicas de autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky, se empezaron a adoptar perdón, se empezaron a adoptar, un segundo, se empezaron a adoptar un enfoque constructivista en la educación. Este enfoque pone al estudiante al centro del proceso de aprendizaje, considerándolo un participante activo que construye su propio conocimiento a través de la experiencia y la interacción con su entorno. Los métodos constructivistas promueven un aprendizaje basado en proyectos, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, resolución de problemas, em, en lugar de memorizar hechos. En lugar de memorizar hechos, los estudiantes son alentados a atender conceptos y aplicar lo aprendido en situaciones reales. Por ejemplo, este enfoque ha sido adoptado en diversas reformas educativas en México,
buscando hacer el aprendizaje más relevante y significativo para los estudiantes. Ojo, esto no quiere decir que se hayan eliminado algunas costumbres muy tradicionales, ¿no? Como habla aquí de la repetición, en ciertos aspectos de la educación todavía sigue siendo necesario. Entonces, no se eliminaron, simplemente se adecúan. Dentro de la influencia filosófica, lo platicaba hace un ratito Luis, ¿no? Con José Vasconcelos, como uno de los más influyentes filósofos y educadores en la historia de México, dejó una profunda huella en el sistema educativo del país, pues como secretario de Educación Pública en la década de 1920. Lo comentaba, bien lo comentabas, pues impulsó una visión educativa basada en la idea de que la educación debería ser un motor para la construcción de la identidad nacional y el desarrollo cultural de México. Su filosofía educativa pues estaba inspirada en el idealismo, el humanismo y en una profunda creencia en el poder transformador de la cultura y las artes. Promovió una educación que integra la cultura mexicana con las grandes tradiciones de la humanidad, poniendo énfasis en las enseñanzas de las humanidades, como bien lo mencionábamos, las artes, la moral. Bajo su liderazgo se implementaron campañas de alfabetización masiva, se crearon bibliotecas públicas, se fomentó la producción artística y literaria. Definitivamente la influencia de Vasconcelos se extendió más allá de su tiempo en el gobierno, ya que su visión de una educación que formara ciudadanos completos, conscientes de su cultura y su papel en la sociedad, sigue siendo pues un referente en las políticas educativas de México. Dentro de la influencia política, pues el sistema educativo mexicano ha sido profundamente, definitivamente, ¿no? Profundamente influenciado por los cambios políticos que ha experimentado el país. Las políticas educativas han reflejado pues, las prioridades de los distintos regímenes políticos, ¿no? De cada grupo que esté en el poder, pues es lo que va a reflejar la educación, desde la centralización, el control estatal, hasta las tendencias más recientes hacia la descentralización y la autonomía escolar. Y pues bueno, después de la Revolución Mexicana, el gobierno implementó una serie de reformas educativas que buscaban consolidar el nuevo orden social y político. También lo hemos venido comentando. La educación se convierte en un medio para difundir la ideología revolucionaria, promoviendo valores como la justicia social, la igualdad, la identidad nacional. Se impulsaron programas de educación rural, laica y gratuita, pues con un fuerte enfoque en la alfabetización y la formación de los maestros. Y pues definitivamente no podemos dejar de ver que pues la influencia política ha sido uno de los pilares fundamentales de la educación en nuestro país. Primero empezamos con en la educación como la conocemos ahorita, con el adoctrinamiento y después es solamente como pasar de el poder de una casa a otra, ¿no? Entonces, qué nos puedes platicar? ¿Qué nos puedes platicar, Luis, respecto a los retos políticos y a los cambios ideológicos? Sí, como lo comentas, pues el sistema educativo mexicano pues ha enfrentado pues estos varios retos políticos, entre ellos pues uno de ellos es la corrupción, los conflictos entre la federación y los estados y la influencia de los sindicatos como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que pues en los últimos años sí han movido pues lo que es la educación a su conveniencia. Aquí pues cabe destacar hablar de la corrupción que ha afectado por la distribución equitativa de los recursos y la implementación de las políticas educativas efectivas. Además, la descentralización pues que ha generado estas desigualdades regionales en la calidad educativa, ya que algunos estados tienen más recursos y capacidad de gestión que otros. Y pues la relación entre el gobierno federal y los sindicatos, especialmente el CENTE, pues ha sido conflictiva, pues este sindicato ha jugado un papel significativo en la política educativa, pues a veces bloqueando reformas y ejerciendo presión para mantener privilegios para sus miembros. Las evaluaciones docentes introducidas por la reforma educativa del 2013 pues fueron particularmente controversiales, ya que muchos maestros
se opusieron a las evaluaciones estandarizadas como criterio para la permanencia como el servicio. Otro punto que hay que destacar pues son los cambios ideológicos. El enfoque educativo en México ha evolucionado considerablemente durante el siglo XX. La educación se centró pues en la formación de ciudadanos patriotas y en la difusión de la ideología revolucionaria, como bien lo decías. Y pues en las últimas décadas pues el enfoque ha cambiado hacia la formación de individuos competentes para el mercado laboral globalizado y con habilidades para enfrentar los retos del siglo XXI. Pues las reformas recientes han enfatizado la educación integral, que incluyen pues no solo conocimientos académicos, sino también pues estas habilidades socioemocionales y valores cívicos. Sin embargo, pues la implementación de estos enfoques se enfrenta a resistencias debido a la inercia de los métodos tradicionales de enseñanza y pues la falta de recursos adecuados para las capacitaciones docentes y desarrollo de infraestructuras, pero pues creo que ya ahorita nuestra compañera Carla nos tocará hablar del presupuesto y la comparación de los sexenios. Fíjate que estuve revisando mucho la información y, por ejemplo, en el 2018 todavía no entrábamos en pandemia y aproximadamente el presupuesto que estaban dando para la educación básica era de 588 millones de pesos solamente para los programas de educación básica. Ahora en el 2024 estaban destinando 8.848 millones de pesos. Estamos hablando de casi 9 millones de pesos, perdón, 9.000 millones de pesos. O sea, es un incremento del, no sé, del 1.000%. O sea, a comparación a lo que estábamos recibiendo en el 2018, después de pandemia, que en pandemia también tuvimos ahí eh, un presupuesto no muy elevado, pero hubo un presupuesto para becas para dar apoyos económicos a aquellos papás que no tenían, por ejemplo, accesibilidad para conectarse a través de las que si daban las clases en línea o que si daban las clases por la tele. Entonces, en pandemia, que fue a partir del 2019, dieron ese tipo de presupuestos para becas. Hace poquito estaba viendo que la directora general del Fideicomiso Bienestar Educativo, que es Alejandra Márquez, estaba resaltando que a 5 años de la creación del programa La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela, han invertido más de 1.444 millones de pesos para rehabilitación y mantenimiento a espacios educativos. Eh, Esto, pues más que nada para poder eh, crear mejores espacios en planteles educativos y también apoyando con 16.000 asambleas electivas con los padres de familia y la comunidad escolar. Eh, Ellos decían que iban a destinar 350 millones de pesos con el objetivo de apoyar con becas a educación básica, pero centrándose pues solamente en primaria, secundaria, preescolar y algunas escuelas con educación especial, que son muy pocas. Entonces, pues no sé qué. ¿Ha incrementado el presupuesto? Sí, pero considero que siguen sin estructurarlo de la manera correcta y siguen desviando, en vez de enfocarse, por ejemplo, en el presupuesto para los docentes, buscan dar muchas becas. Entonces, creo que también ahí en, ah, pues en las problemáticas que podemos llegar a tener dentro de educación es eso, que el presupuesto no está destinado para eh, que los docentes tengan algún sueldo, algún incremento en el sueldo, y solamente buscan crear mejores espacios. Así que
Sí, gracias, Carla. Yo creo que definitivamente, obviamente está mal encaminado el presupuesto, pero no creo que las becas estén mal. Simplemente hay que, como tú dices, o sea, buscar una mejor, pues, estructura, ¿no? Bien, cuántas becas voy a aportar, para qué van a hacer, darles una secuencia y que se utilicen, pues, de la manera adecuada que en este caso, pues, están destinadas para la educación. Comentaban el otro día en clase que ahorita los muchachos de preparatoria, ¿no? Están recibiendo pues estas becas, esos aportes del gobierno para que puedan pues comprar sus útiles y sus uniformes, y siempre y cuando pues estén bien encaminadas y estén destinadas a lo que realmente es, que creo que escuché que sí, los muchachos les están dando buen uso, pues ese es el objetivo, ¿no? Primordial. En que se desvíe el demás dinero porque no estamos viendo resultados como lo dices, pues habría que prestar un poquito más de atención, ¿no? Crear estas comunidades o estos equipos como todo es transparente en el gobierno, entonces crear esos equipos de realmente, ok, estás destinando tanto dinero para la educación, realmente cómo lo estás invirtiendo en educación y si se está viendo, pues si se está notando, ¿no? Platicaba con los maestros ahorita que estamos sobre el plan analítico, la nueva escuela mexicana, etcétera. Ahorita este es un proyecto, la nueva escuela mexicana de investigación, de colaboración, de traer a todos los docentes y que quieran participar, pero en realidad, ¿cómo te lo puedo decir? Bien lo decías ahorita, si es parte de este dinero se destinara también a los docentes de una manera adecuada, no es como que, les voy a pagar más ya para que hagan bien su trabajo, tampoco se trata de eso, pero ahorita hay un trabajo de colaboración para crear este nuevo programa, la nueva escuela mexicana, y pues es como que el que quiera participar, los docentes, algunos están tan cansados o tan molestos que ya nadie quiere entrarle, los grupos que se están formando pues en las preparatorias públicas que hacen acompañamiento para dar ideas, aportar ideas y proyectos para generar este nuevo, pues esta reforma y pues no hay incentivos, pues no hay incentivos para esto. ¿Quieres comentar algo, Luis? Pues sí, sí, sumando pues, a sus aportes, también pues creo que es necesario destinar la infraestructura porque ahorita creo que he visto la problemática que no están, o sea, están saturadas las preparatorias y pues está llevando a que los alumnos estén buscando pues espacios en escuelas privadas y pues creo que la economía mexicana no está para eso pues y es necesario pues ahora sí que ver estos números de los alumnos que van a ingresar y pues crear pues estos espacios, pues porque de qué me sirve llenar un aula con tantos alumnos si el docente pues va a perder el control y al final el alumno pues no va a aprender pues. Ahora sí que pues que para mí un aula debe ser entre 20 a 30 alumnos y ya 30 creo que es una exageración porque el docente ya no pierde el control pues. Creo que sí, el presupuesto debe ir también destinado a la infraestructura y no, y pues ahora sí que una balanza entre estos tres, los alumnos, para que pues los docentes tengan a quien impartir las clases y pues los docentes quieran hacerlo y pues la infraestructura para tener el espacio. Pues. Sí, totalmente de acuerdo en que buscar la manera de realmente encaminar este presupuesto tan grandísimo que nos estabas comentando ahorita, Carla, no lo puedo creer. No, no tenía idea de la magnitud del aumento del presupuesto en tan poco tiempo. No, es increíble. Y bueno, les vamos a platicar también un poquito sobre algunos movimientos y momentos históricos, pues relevantes, ¿no? En esta línea del tiempo, en la historia de la educación en México. Tenemos algunos importantes, igual y si hay alguno más que aportar que se me esté pasando, por ejemplo, el movimiento estudiantil de 1968.
Este es uno de los movimientos estudiantiles pues más significativos de la historia de México. Incluso todavía mis alumnos de secundaria quieren hacer representaciones de este momento, en el cual pues los estudiantes de diversas universidades participaban principalmente, perdón, de la UNAM y del IPN, se manifestaron en demanda a libertades democráticas, derechos civiles y a la autonomía universitaria. Esto lamentablemente pues culminó en la trágica llamada Matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, en donde pues el gobierno reprimió violentamente a los estudiantes. em, este evento marcó pues un antes y un después en relación entre el gobierno y los movimientos sociales en México. Tenemos el movimiento estudiantil del 99 al 2000, que fue una huelga de la UNAM. Es un movimiento que surge en respuesta al intento de la rectoría de la UNAM en implementar el aumento en las cuotas de inscripción. Aquí los estudiantes pues se organizaron una huelga que duró casi 10 meses, paralizando la universidad más grande del país. Y aunque la huelga pues terminó con la intervención policial, se logró revertir el aumento de cuotas y mantuvo la gratuidad de la educación en la UNAM. También generó un debate nacional sobre el acceso a la educación superior. Después de esto viene el movimiento hashtag Yo Soy 132. Esto fue en el 2012. No sé qué tan chicos o grandes sean para acordarse. Pues fue iniciado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana en oposición al manejo mediático de la candidatura de nuestro queridísimo expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo lo extraño a veces? Era muy chistoso. Durante, hablando de muy chistoso, a veces hablaba y en aquel momento yo creo que pues ya de no tomarlo en serio de tantas cosas que decía, pues decía, ay, es Enrique Peña Nieto, pero lo escuchas y hablaba con mucho amor. Bueno, ellos se oponían, ¿no? Al manejo, a la candidatura de Enrique Peña Nieto durante las elecciones presidenciales en 2012. Este movimiento creció pues rapidísimo porque pues por las redes sociales, abogando por la democratización de los medios de comunicación y la transparencia electoral. Por supuesto que no logró frenar la elección de Peña Nieto, pero pues sí tuvo un impacto significativo en la conciencia política de los jóvenes y el uso de las redes sociales como herramienta de movilización. Yo creo que es un momento importante en el que definitivamente las redes sociales ya tenían tiempo sucediendo, pero fue algo como que despertó la intención y decir, ok, podemos comunicarnos y podemos hacer fuerza de esta manera. Y ahí es cuando, por eso se marca como un movimiento muy importante. Y otro de ellos sería pues el movimiento magisterial de la CENTE, de la Coordinación Nacional de Trabajadores y de la Educación, en este movimiento que incluye maestros de diversas regiones del país. Este movimiento ha luchado contra reformas educativas que consideran perjudiciales para los derechos laborales del magisterio, así como por la defensa de la educación pública. Se han realizado múltiples movilizaciones, especialmente en estados como Oaxaca y Chiapas, logrando modificaciones en algunos casos. Digo, y en algunos casos, pues la cancelación también de políticas impuestas por el gobierno federal, como la reforma educativa del 2013. ¿Ok? Estos son algunos de los movimientos importantes sobre la educación. Si hay alguno que se me esté pasando y ustedes se acuerden, ¿sí? ¿No? Había, No pido. habían unos estudiantes de una universidad, no me acuerdo exactamente de dónde eran los desaparecidos, los 43. Sí, los 43 desaparecidos, que todavía no los encuentran y al ¿Qué parecer el pasó? presidente del 2014. Sí le tocó a Peña Nieto, ¿no? Sí, sí le tocó.
Y de hecho, cuando fue pues el abanderamiento, bueno, el inicio de campaña de esta Claudia, ahí estaban los padres de familia aún movilizados para que el presidente los atendiera, pero pues es un tema que todavía le va a tocar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y pues lamentablemente el presidente, a pesar de que fue una promesa de campaña dar con los responsables, pues los padres de familia pues aún no están tan contentos, pues, pero sí creo que un movimiento relevante sería de esos estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y que estaba haciendo una investigación. Sí, no, es interesante el tema, pero y otro que comentaba Iris sobre el presidente Peña Nieto, pues creo que jamás sabremos si esa reforma era tan acertada. Ya al darla para atrás, pues ahora sí que nos quedamos en la intriga. Había un libro de administración pública que leí que alababa esta reforma educativa del presidente. Las demás, al parecer, no eran tan buenas, la energética y todos estos, pero decían que la educativa iba pues quedada en la historia, pues, y que unos 30 50 años iba a ser recordado Peña Nieto como si hubiera hecho grandes cosas. Pues sí quedó en la historia. Por los memes. No, la reforma quedó en la historia Ah, porque pues se dio marcha atrás. Entonces, se quedó en la historia como la reforma educativa que pudo a ver haber si hecho no. algo bueno. Ujú. Y bueno, nos cuentas un poquito ya platicamos sobre la educación formal, ahora sobre la educación indígena, Luis. Sí, claro que sí, Iris. Pues creo que voy a comenzar con un poco de contexto histórico y actual. La educación indígena en México pues ha estado marcada por desigualdades históricas durante el periodo colonial y gran parte del siglo XIX y XX, pues las comunidades indígenas tuvieron poco acceso a la educación formal. Estas políticas educativas de integración pues a menudo implicaban la asimilación cultural, donde se esperaba que los indígenas abandonaran sus lenguas y costumbres para adoptar la cultura dominante. En la actualidad, pues aunque ha habido avances, las comunidades indígenas aún enfrentan importantes retos en términos de acceso a la educación de calidad. Las tasas de analfabetismo y deserción escolar son más altas en las comunidades indígenas en comparación con la media nacional. Sin embargo, pues se han implementado políticas para mejorar esta situación, como la educación bilingüe y cultural, que respeta y promueve las lenguas y culturas indígenas. De hecho, me parece que hay un colegio en Santa Fe que manejan maya o mixteco, no sé, pero el chiste es que manejan una lengua indígena. En las políticas y los programas de la educación indígena, pues hay diversos programas específicos que han sido pues, implementados para atender las necesidades educativas de las comunidades indígenas. Uno sería el programa Nacional de Educación Indígena, que pues busca mejorar la calidad y pertinencia de la educación para los pueblos indígenas y pues promueve la enseñanza en lenguas maternas y la acción de maestros indígenas. Además, pues la Secretaría de Educación Pública pues ha desarrollado estos materiales educativos en lenguas indígenas y ha promovido la capacitación de docentes en metodologías interculturales y pues esos esfuerzos pues buscan no solo mejorar el acceso a la educación, sino también fortalecer la identidad cultural de comunidades indígenas, aunque pues hay retos y propuestas en lo que, pues a pesar de los avances, pues persisten estos desafíos significativos. La infraestructura educativa en las comunidades indígenas, pues suele ser deficiente, con escuelas que carecen de recursos básicos como agua potable, electricidad, materiales didácticos, la falta de maestros capacitados en educación bilingüe, intercultural, también es un problema crítico. Pues las propuestas para mejorar la educación indígena pues incluyen el aumentar la inversión en la infraestructura, desarrollar programas de formación y capacitación docente especializados y pues fomentar la participación comunitaria en la gestión educativa.
Es esencial pues que las políticas educativas consideren las necesidades y contextos específicos de las comunidades indígenas pues para garantizar una educación inclusiva y equitativa con respecto a la educación indígena. No sé si gusten agregar algo más. Pues nada más como para como aclarar en caso de que alguien no sepa quién es la Secretaría de Educación pública, pues es aquella que tiene el propósito de crear condiciones para que todos los mexicanos puedan contar con el acceso a la educación de calidad, no importa el nivel. Y entonces, por si alguien tenía esa duda de quién. Sí, muchas gracias. Y pues recordar definitivamente que pues es un proceso largo y como dice Luis, tal vez hubieron algunas reformas que pudieron haber hecho el cambio, pero pues nunca lo vamos a saber. Estamos todavía en busca de la mejora continua, de la mejora en la calidad de las clases impartidas por los docentes, de los insumos otorgados a los docentes, de la infraestructura, pues para las escuelas, ¿no? La necesidad que tenemos para atender a nuestros niños y jóvenes en la educación. Y pues es un trabajo difícil, es un trabajo, es un reto, no es difícil, es un reto, pero siempre y cuando pues las personas que están al frente de la educación estén dispuestas a trabajar en ello y a ofrecer realmente educación, pues yo creo que se puede lograr, ¿no? Ojalá hubiera, a lo mejor, ¿qué será necesario? ¿Qué creen ustedes que sea necesario? Apoyos económicos, no sé, para que los maestros, definitivamente hay muchos maestros motivados, no podemos tampoco generalizar. Hay muchos maestros, obviamente todos trabajamos porque necesitamos pues lo económico, pero hay muchos maestros que están con el corazón dispuestos a trabajar con los alumnos, pero ¿qué creen ustedes que sea necesario realmente que se pueda aportar, que se pueda decir, ¿sabes qué? Si el gobierno aporta esto, la educación va a empezar a moverse o va a empezar a avanzar? Yo creo que la estabilidad, porque que nos cambien en cada sexenio los programas, pues no dejan que terminen. Por ejemplo, los que entran a primero de primaria terminan, pero en sexto ya están trabajando con el nuevo sexenio o con el nuevo programa. Entonces, no dejan cerrar como que un ciclo y ver que realmente haya algún progreso ahí. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Uno de los pocos, ¿no? De las pocas cosas que se pudieran hacer. Y bueno, quisieran agregar algún tema más, quisieran agregar alguna aportación sobre la educación en México. Yo Adelante. más quisiera hacer una conclusión general pues, de lo que todos habló. Quisiera pues decir que pues la evolución del sistema educativo pues ha reflejado pues un constante esfuerzo por adaptarse a los cambios políticos, sociales y tecnológicos y pues a pesar de estos avances significativos en la expansión de la educación y las reformas para mejorar la calidad, pues persisten estos desafíos importantes, especialmente pues en los términos de equidad y acceso y pues como ya lo venía diciendo, la educación indígena en particular pues requiere atención continua y políticas integrales para asegurar pues que todos los mexicanos tengan acceso a una educación de calidad que respete y promueva sus culturas y lenguas. Y pues creo que más que nada también cambiar un poco pues el interés que para que los alumnos quieran estudiar porque ya últimamente hay estas ideas pues de que para qué estudian si siendo vendedor gano más pues Sí, es correcto lo que estás diciendo. Tiene obviamente mucho sentido y sobre todo con el pensamiento de los alumnos ahora, ¿no?
Muy bien, entonces, Carla. No, me estaba acordando, no sé si todavía, por ejemplo, para nivel básico, manejen los exámenes de enlace. ¿Todavía se manejan? Desconozco, solamente sé que se maneja la prueba PISA. Porque, digo, a nosotros nos tocó hacer un examen de enlace en cada grado y era para evaluar más o menos el nivel de educación que tenía México. Pero no sé si todavía se está llevando a cabo pues este método de evaluación. Sí se hacen unos exámenes, no recuerdo el nombre ahorita, pero no recuerdo si es enlace todavía, pero sí se presenta una evaluación. Ujú. Bueno, Y regularmente se utiliza como comparación dentro del municipio y después del estado, y no sé si llega a nivel nacional, pero sí se utiliza aquí en Baja California. sí, sí, para ver cómo andamos en la educación. Claro. Y bueno, para ya, gracias por las conclusiones, y para resumir, como se los comentamos al inicio, esto pues es también una breve y no tan breve línea del tiempo sobre la educación en México y algunas de las reformas que se han trabajado. Pues nada más para hacer como un resumen. México pues tiene una historia rica y compleja que abarca miles de años, comenzando pues con las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Lo platicamos al inicio, como los olmecas, mayas, mexicas, pues quienes construyeron avanzadas sociedades con sistemas políticos, religiosos, educativos sofisticados. Después viene la llegada de los españoles en el siglo XVI, que México se convirtió en una colonia bajo el dominio español, lo que introdujo nuevos sistemas de gobierno, religión, educación. Tras siglos de luchas, México logró su independencia en 1821 y desde entonces ha pasado por diversos periodos de reforma, revolución, que han moldeado el país que conocemos hasta hoy. Y bueno, pues este es el podcast que hemos presentado para ustedes sobre la educación en México. Esperamos que la información que les hemos brindado el día de hoy sea muy provechosa, y cualquier duda, pues no duden en contactarnos por nuestros números de teléfono que vamos a dejar al finalizar de este video. Y fue un gusto haberlos acompañado. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias, Luis. Un placer platicar con ustedes y ofrecer esta información. Gracias y gracias también por la Sí, atención. sí, muchas gracias, Iris. No, un placer, nada que agradecer. Y pues muy buenas noches a todos. Esperamos que haya sido de su agrado. Pues, Noches.